Y así estamos arrancando con el 10º video del año, porque hoy es 10 de enero, así que nada, lógicamente un video por día, 10 días del año, 10º video. Hoy estoy grabando mucho más temprano de lo que suelo grabar habitualmente, así que todavía no sucedió algo que me dé un puntapié para hablar de un tema. Es decir, nuevamente va a ser un video en el que no voy a hablar de nada. Ya hasta parece un chiste grabar videos en los que no digo nada. Pero sin embargo, estoy grabando esto tan temprano porque hoy voy a ir a ver Nosferatu. No la de 1922, sino la del 2024. Lo que un poco llevó a preguntarme que hoy la película de 1922, que está disponible en YouTube, es algo que todavía podemos ver. Como dije, es simplemente poner Nosferatu 1922 en Google y nos va a tirar todas las posibilidades que tenemos para verla, de la peor a la mejor calidad disponible. Pero en cambio, si quiero volver a ver un reel de Instagram que no sea súper viral, es decir, un reel interesante, para encontrarlo puedo estar horas e incluso no tener éxito. Está bien, yo entiendo que estoy comparando un clásico del cine contra un reel de Instagram, pero ese clásico tiene más de 100 años de haberse realizado, mientras que el reel de Instagram se hizo ayer. Y ya hoy no se encuentra, no se puede ver más. Tenés que saber el nombre del usuario, entrar al perfil, buscarlo, si subió 75 videos, scrollear hasta encontrarlo. Si bien yo entiendo que es más por un problema del pésimo buscador de Instagram, me empecé a plantear esto de cómo el contenido que hoy estamos generando, como incluso este mismo video, en cuántos años va a ser no accesible. Quiero decir, en cuántos años, o meses, o días, o semanas me salteé, este video ya no se va a poder acceder, porque yo lo estoy subiendo a una plataforma que tiene sus propias reglas, y que un día dice, no, ahora los videos con personas con remeras rojas se eliminan automáticamente. ¿A dónde estamos yendo? A la preservación de nuestro contenido. Vuelvo a insistir, no es lo mismo Nosferatu, el gabinete del Dr. Caligari, el acorazado Potemkin, contra un video de una persona sentado en una silla que él siempre arranca los videos diciendo hoy no sé de qué voy a hablar, no tengo nada de qué hablar porque no me pasó nada. Pero estamos en la época de la humanidad en la que más contenido se está generando. Sin embargo, ese contenido es cada vez menos reutilizable, más descartable básicamente. Para sacar de la ecuación los videos pavos como los Reels, los TikTok o este mismo video que estoy haciendo yo ahora, vamos con un ejemplo de una película o una serie real. Vamos con la serie más vista de hace 6 años creo que fue, no me acuerdo. Game of Thrones. Era una misa de los domingos de juntarse a ver Game of Thrones. Se hacían juntadas en bares para proyectar el capítulo final de cada temporada. Era una cosa increíble, una magnificación, pero impresionante. Y no es que hoy no se pueda conseguir Game of Thrones si tenés la plataforma adecuada o un torrent, pero sí que es algo que no va a tener una revisión. Estoy un 73,4% seguro que esa serie no va a resurgir en 15 años y van a decir, wow, Game of Thrones, la serie que terminó en el 2019 y ahora es un hito nuevamente. Y sí, vos me podés decir, no, pasa que ahora está La Casa del Dragón y otro spin-off, creo que son 2 spin-offs de Game of Thrones. Todavía la gente está enganchada. Es mucho menos, igual. Y no es que me la esté agarrando con Game of Thrones y su final pésimo. También va a pasar con películas. De hecho, está pasando. Porque de todas las películas que viste en el 2024, ¿hay alguna que digas, wow, este va a ser un nuevo clásico? ¿Y que en 70 o 20 años va a seguir siendo vigente? Puede que a lo mejor haya algunas. Se me está viniendo a la cabeza ahora el caso de Dune. Y sí, después tenemos películas que pueden llegar a ser nuevos clásicos, como por ejemplo La Sustancia, pero creo que en realidad es algo más que se genera en el momento, en el hype, en la emoción y la necesidad de pertenecer. Vamos a ver, a lo mejor este video, si YouTube no lo borra por tener remera roja, en 15 años está equivocado y La Sustancia es el nuevo clásico que hay que ver, y en 30 años es la película que van a usar los estudiantes de cine para aprender a hacer cine. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que la película sea mala, estoy diciendo que no se están generando nuevas películas para que perduren, ni tampoco series. Igual no tiene que ser el objetivo de la película perdurar, digámoslo. O sea, cuando se grabó el gabinete del Dr. Caligari no tenía una intención de quiero que en 100 años
se siga viendo en las escuelas de cine o la gente cinéfila tenga la obligación de ver esta película porque si no, no son cinéfilos, sino que era una necesidad de expresar lo que sucedía en el momento. Incluso estoy yendo mucho más allá con el pensamiento y se me está ocurriendo lo que se va a venir durante todo este año y el año que viene, que va a ser el 2026, va a ser el año en el que vamos a tener películas generadas con inteligencia artificial. ¿A dónde vamos a llegar con eso? ¿Esas películas van a ser nuevos clásicos? Seguro que a lo mejor, tal vez, la primera que se haga con inteligencia artificial íntegramente quede en la historia solamente por ser la primera película que se hizo íntegramente con inteligencia artificial. Después veremos si es buena, si es mala, cómo resuelve los planos. También tendríamos que ver qué significa 100% hecho con inteligencia artificial, si es desde el guión hasta el final render último DCP, incluyendo obviamente la música, las voces, pero que no haya intervención humana, que el humano no diga, bueno, este personaje tiene que decir tal cosa en tal momento. ¿Eso sería 100% creada con inteligencia artificial? ¿O siempre debería haber un humano atrás y entonces la película sería un 50-50? ¿Qué consideramos que es hecho con inteligencia artificial al 100%? La primera película hecha con inteligencia artificial tiene que estar hecha con inteligencia artificial o tiene que estar hecha por la inteligencia artificial. Porque si no, ahí ya serían dos primeras películas. La primera película hecha aprovechando, usando la tecnología de inteligencia artificial, que por cierto, hoy por hoy ya se está usando en herramientas de efectos especiales, en armado de guiones. Hay un montón de cosas que la inteligencia artificial obviamente ya está ganando terreno. Pero siempre está el humano detrás corrigiendo. Es como, bueno, un puntapié, resumime esto, el storyboard, necesito generar una imagen rápido, entonces me sirve visualmente lo que quiero mostrar, pero después ese storyboard es papel, basura y no es nada importante. Simplemente cumplió una función de una herramienta así momentánea, instantánea, descartable, exactamente igual que como se están haciendo los contenidos ahora. En cambio, si en algún momento se genera, porque sí, sería generar, se genera una película que la hace la inteligencia artificial, solamente el humano lo único que tiene que decir es: quiero que armes el guión de una película, generes los videos con las voces, sigue habiendo intervención humana, por lo menos en un 2%. La inteligencia artificial debería tener el deseo de querer hacer esa película. Ya lo veo más complicado para el 2026. Pero estoy divagando. Yo creo que en el 2026 vamos a tener una película en la que vamos a poder ver y casi no identificar que está hecha con inteligencia artificial. Seguramente vaya a tener un montón de intervención humana, pero en el 2026, si no es que se adelanta para este año, vamos a tener la primera película hecha con inteligencia artificial. Y con la primera película no me refiero a una película que hago yo en mi casa, sino una película de un estudio, no sé, un Disney, seguramente sea Disney para no pagarle a los empleados, Paramount, Universal, Warner o lo que sea. Seguramente va a ser un nuevo paradigma. Y para el 2030 estoy seguro que vamos a prender nuestro tele, vamos a abrir la plataforma que más nos guste, pongamos Netflix para hacerlo más general, y vamos a poder elegir qué tipo de película queremos ver, con qué actor, con qué actriz, si tienen las voces originales, si le cambiamos las voces, si en el medio de la película ese actor cambia por otro, y vamos a terminar teniendo contenidos creados exclusivamente, totalmente personalizados para nosotros, lo cual termina siendo más descartables que las películas y series que se están creando ahora para ver así tirado en el sillón y mientras se scrollea el celular y las películas se ven en 2X. Porque sí, hay gente que mira las películas scrolleando con el celular y en 2X. Incluso hay productoras exigiendo tipos de encuadres para que se pueda hacer un recorte vertical de ese plano y quede bien para redes sociales. Mirá si no va a tener sentido que el contenido sea cada vez más descartable. Pero tengamos fe y esperanza que el mañana también traiga directores que quieran seguir grabando con los métodos tradicionales y sus películas sean buenas como para convertirse en nuevos clásicos. Creo que ya está, no tengo nada más para decir. Te agradezco que hayas llegado hasta acá. Estás invitado a suscribirte si todavía no lo hiciste y nos estamos viendo mañana. Chau, gracias nuevamente.